La palabra del Señor nos habla de esta manera, segundo libro de Reyes, capítulo 23. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante, allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo, para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá, y hasta ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios desde Geba hasta Beerseba. Destruyó los santuarios que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada a la ciudad. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melech, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la azotea del palacio, sobre la habitación de Acaz en el piso de arriba. El rey destruyó los altares que Manasés había construido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo añicos y esparció los pedazos en el valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción,
donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para Quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloc, el repugnante dios de los amonitas. Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en ceniza. Y quemó el poste dedicado a la diosa Asera. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí?, preguntó Josías. Y la gente de la ciudad contestó: es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Déjenlo en paz, respondió Josías, no molesten sus huesos. Por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Después Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel y con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Mi Dios, Padre Celestial, glorificado sea tu nombre y exaltado en toda la tierra. Tus hijos lo hacen, mi Señor. Hay un pueblo, hay un remanente, hay un pueblo, Señor, que no han doblado sus rodillas a cosas inmundas, a dioses falsos, que, Señor, oh Dios, levantan tu nombre en alto. Bendice este momento, dirige este tiempo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Cuando usted lee esta porción, mis amados hermanos, solo ver todo lo que este hombre, Josías, uno de los reyes de Judá, empieza a hacer, es como que usted al verlo diría: hombre, ya me cansé solo de oír todo lo que hizo. Imagínese usted que llega a una casa, por decirlo así, un ejemplo, y le van a pagar a usted por limpiar esa casa. Pero cuando ve esa casa que ha estado sin habitarse, imaginémonos 5, 6 años, y esa casa está pero totalmente sucia y llena de cosas, es un trabajo grande que le espera. Si así, si entre comillas hacemos limpieza todos los días, que eso deberíamos de hacer en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos esa limpieza, ¿sabe que los insectos empiezan a hacer morada? De repente empieza a ver arañas, telas de araña, porque no se limpia. De repente empieza a haber un nido de hormigas, pasan las hormigas. De repente empiezan a haber cucarachas y todo eso va trayendo otros animales. Empiezan a llegar ratas, porque las ratas también se alimentan de insectos. Empiezan a haber alimañas, cosas que se van acumulando por no tener esa limpieza continua y habitual. Igualmente pasa cuando tú y yo no oramos.
Cuando tú y yo no leemos la palabra de Dios, es como que descuidaras el templo, como que descuidáramos el templo de Dios. Y allí está nuestra mente. Y si nuestra mente no se está llenando de esa limpieza espiritual, del poder de Dios que va renovándonos, lo dice la palabra, ¿sí? Renovaos cada día en el poder del Señor. Dice que continuamente debemos de hacer ese sacrificio vivo delante de Dios. ¿Qué pasa? Se va a ir llenando de alimañas. Si nosotros no estamos en constante búsqueda de Dios, nuestra mente estará ocupada de cosas que no honran a Dios. Imagínate un corazón ahí que nunca haya ido a la iglesia a buscar de Dios, a un templo donde se predique la verdad, porque hay muchos templos. Y lo que tú estás leyendo aquí es el templo de Dios cómo estaba, el templo del Dios verdadero cómo estaba, de lleno de idolatría. Y no era de un año a otro, eran de hace muchos años, que el mismo Salomón construye y le pide, oye bien, a Dios que habite en ese templo, que more en ese templo. La gloria de Dios llega, pero le dice: si se alejan de mí, para mí este templo ya no significará nada. Porque Dios no anda queriendo habitar en casas hechas de hombre. Él habita en corazones humildes, en corazones dispuestos, en corazones que quieran hacer su voluntad. Ahí habita Dios. Tú eres la iglesia de Dios, tú eres el templo de Dios. Lo leímos hace poco y lo volveremos a leer en primera carta a los Corintios, porque muchas veces se nos olvida de que no es la edificación, no es el lugar, es el templo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo, vamos a leerlo desde el verso 19, porque es lo que necesito. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hermano, que yo me quiero hacer un tatuaje aquí que diga, no, la palabra del Señor dice que es el templo de Dios. Por estar inventando los reyes, empiezan a hacer cosas abominables. Imagínense aquel lugar que era dedicado a Dios, que se le dio las instrucciones específicas a David de cómo se iba a construir. Imagínense el tabernáculo de Dios, el que anduvo en aquellos 40 años con Israel allí en el desierto. Todo se hizo a la manera de Dios, a la forma de Dios. El problema es cuando el hombre empieza a inventar y a ponerle de su propia corazón ideas. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Aarón quisieron ofrecer un sacrificio que no era igual que Dios pedía, y ofrecieron fuego extraño. En ese momento cayeron muertos, porque no lo estaban haciendo de la manera que Dios decía. Ahora, estoy hablando de algo físico, que es el templo. Los reyes, uno tras otro, los reyes de Judá se empezaron a desviar. Si el mismo Salomón, que construyó el templo, lo hizo hermoso, dice la palabra que su corazón se desvió, porque empezó a amar más a las mujeres que tenía como esposas, concubinas, que a Dios. Y empezó a seguir los consejos de la mujer. Ay, que la mujercita, ay, mira aquella como llora porque está muy lejos de su hogar y ella añora estar adorando a sus dioses. Le construyó, para darle gusto, el templo a uno de sus dioses. Viene y le construye a otro. ¿Dónde quedó la sabiduría de aquel hombre? ¿Dónde quedó aquel entendimiento? Primero puso su corazón. El error del ser humano es cuando tú pones tus sentimientos,
tu voluntad cuando pones la voluntad de otras personas sobre la voluntad de Dios. Ese es un gran error. Ahí vamos ya en caída, ahí vamos ya en declive, ahí vamos ya hacia pique abajo a nuestra destrucción. Debemos de tener siempre, sobre todas las cosas, la voluntad de Dios. Ponerle sobre todas las cosas nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nuestra prudencia no debe ser en nuestro propio yo. Debe de estar basada la sabiduría en la palabra del Señor. Y miren, si el mismo Salomón empezó a edificar, imagínense cuántos reyes. Yo le invito a que lea, por favor, el libro de los reyes, la primera y segundo libro de los reyes, primero y segundo libro de los reyes, y cuente cuántos reyes pasaron desde Salomón. Después sigue Roboam, donde empieza ya a dividirse lo que es la nación de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur solamente quedaron dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y cuente cuántos reyes pasaron hasta llegar al rey Josías. Fueron muchos años. Y entre esos años, si el mismo Salomón empezó a edificar altares para dioses mundanos, ahora imagínense los otros reyes. Empezaron a edificar, le ponían aquí, mira, qué bonito, pongámosle aquí un adorno al templo, una estatua de esta diosa, de este otro, a tal grado que aquello ya no parecía el templo al cual Dios le dijo a David cómo tenía que ser. Las instrucciones no eran. El plan ya tenía hasta el grado de que, oiga bien, dentro del templo de Dios, a las orillas, alrededor, arriba, en todas partes habían puesto ya cosas a ídolos. Y a los lados construyeron cuartos para prostitutos y prostitutas que adoraban a los dioses mundanos. Porque eso era la adoración. El tener relaciones sexuales. Llegaban y le daban adoración a esos dioses de la fertilidad y tantas otras cosas. Aunque usted no lo crea, en eso lo habían convertido el templo. ¿Cómo no iba a estar Dios enojado? Imagínate tú, pues, tu propia casa. Que alguien llegue y empiece a inventar en tu casa. No, mira, aquí vengo a ver cómo arreglo. Mira, no me gusta ahí cómo tienes esto. Voy a ponerlo de esta manera, voy a hacer esto. Y ya de repente ves que hasta está viviendo ahí. Ya tú ya no puedes entrar a tu propio baño porque ahí está ya. Es una falta de respeto a tu intimidad. Ahora, ¿cómo se sentía Dios? Que en la casa que se supone que habían construido el templo, donde iba a ser casa de oración, lo dice la palabra de Dios, lo habían construido en idolatría, en algo abominable. Y así, cada rey que llegaba inventaba y ponía algo sobre algún ídolo. Ahora imagínate nuestros corazones cómo puedan llegar a estar de tanta borbandeo que el enemigo te pone, en estar pensando cosas, en estar hablando cosas, y que tu corazón, que debe de ser guardado celosamente para tu Señor, ahora cuánta cosa no estará. Ahora regresemos al ejemplo que te puse. 6 años aquella casa, sucia, con muchas cosas, muchos animales. Tú no sabes si hasta puedes encontrar ahí una culebra. Y vas y dicen, tienes que limpiarla. Solo de verla tú dirías, pues Josías vio todo aquello y no se desanimó, sino que empezó a
a limpiar. Porque tú no debes de desanimarte. Ay, no, mira qué montón de ropa que tengo que lavar. Tienes que empezar, pues. ¿Sí o no? Ay, no, mira qué montón de suciedad. No, en algo tienes que empezar. Manos a la obra. Pero si te quedas viéndolo, te desanimas, ya no lo quieres hacer. Mejor mañana. Mejor pasado mañana. Ay, después. Pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Ya después ya no quieres ni siquiera voltear a ver. Es tiempo de poner manos a la obra. En nuestra vida espiritual es tiempo. Ay, no, viera que yo cuando oro, viera que no puedo llegar ni siquiera 5 minutos. Pero empieza. Ya oré 2 minutos. El día de mañana, ay, solo 2 minutos. Ya oré 3 minutos. Solo 3 minutos, sí, pero ya oré 3 minutos. Antes ni siquiera 1 minuto llegaba. Ya oré 4 minutos. Ya oré 5. Gloria a Dios. Ya no me duermo orando, porque me hincaba y me quedaba durmiendo. Ya no. Pues por algo tenemos que empezar, hermanos. Empezar a clamar, orar. Empezar a limpiar esta casa, amén. Este corazón. Empezar a leer la palabra. A que esa presencia de Dios purifica, restaura, renueve y haga algo nuevo en nuestras vidas. ¿Algo nuevo? Sí. Porque tal vez ya tenemos años en el mismo estilo de vida, en el mismo vicio, en la misma costumbre, y eso tiene que ser arrancado. Mira, hay costra que por más que le hagas ya no sale. Ahí tiene que ser un químico fuerte, un ácido que limpie y levante aquello, porque está bien pegado de muchos años, y que quizás no se estuvo limpiando aquello como debería de ser cada día, porque si lo haces cada día no se hace esa costra. Así es el pecado. Hay cosas que te van a costar más dejar que otras, pero debes de empezar con algo, ¿sí? Y mientras tú vayas haciéndolo, practicándolo, el estilo de vida entregado a Dios, vas a ver la diferencia. Josías empezó en la casa del Señor. Y si imagínate que aparece aquí el nombre de Salomón. Aparece el nombre de Salomón. Digo, Dios mío, ¿desde cuánto tiempo vino la idolatría a incrementarse como esa mugre? Esas cosas ahí, que el pueblo de Dios pensó que, las nuevas generaciones que crecían, pensó que era normal eso. ¿Sabía usted que Josías, cuando él recibe el poder y descubren el rollo donde está la ley, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿qué hemos hecho? ¿Sabe por qué hizo eso? Porque para él no lo sabía. Él no lo sabía. Yo no sabía que esto era malo. Pero como Dios conocía el corazón de Josías, que era genuino, y él quería agradarle, dijo: bueno, yo no sabía que esto era malo, quitémoslo. No le dolió quitarlo. Pero desde niños muchos se acostumbraron a ver: ah, no, mira, yo no sabía que esta era mala palabra. Porque hay gente que habla malas palabras sin saber que son malas palabras. Valga la redundancia. De veras, si yo la oía a mi papá, a mi mamá que la decía, crecí diciendo esa mala palabra. Para mí era normal esa mala palabra. Para mí eso era algo de lo más común. Pues no, déjame decirte que es una mala palabra. Y ahí viene uno, el que tiene corazón íntegro, va a decir: pues la quito. El que no, dice: no, eso no es mala palabra, yo la voy a seguir diciendo. Soberbio, arrogante. Es que yo no creo que eso sea mala palabra. Incircunciso de corazón, necio, sabiendo que para otros sí es mala palabra, para mí no, fíjese. Pero estás llevando a pecar al otro para que te esté juzgando. Quítalo, arráncalo.
No lo digas. Y hay gente que hasta gusto le da decir las palabras, sabiendo que a otro le va a ofender, lo hace. Como para mí no es, pero Dios te lo va a demandar. Dios te lo va a demandar. Porque la palabra de Dios dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa, inútil. No, que para mí no es. Dios te lo va a demandar porque sabes que para qué era ofensa y tú lo sigues haciendo. Guardemos nuestros corazones, guardemos nuestro ser. ¿Qué hizo Josías? Ay, yo pensé que esto no era tan malo. Bueno, quiten ese, pero ese no, porque ese como que me gusta. No, Josías quitó todo. Hizo una limpieza total. Amén. A veces eso hace falta hacerlo en nuestra casa. Ay, pero si no falta. No, bueno, quita todas las cosas del cuarto, empiezas a limpiar, lavar, después pintas, después vas acomodando todo, ya se mira diferente, ¿no? Necesitamos, hermanos, en nuestros corazones hacer esa limpieza también. Quitar esas cosas que no están correctas, costumbres, cosas que según tú están bien, pero sabes, pero están mal delante de Dios. Tú lees lo que hizo Josías y dices, qué hombre, cómo hizo y quitó la idolatría. Eso lo tenemos que practicar nosotros. Y mira cómo empieza Josías. Dice la palabra, no creas que me voy a detener en todos los versos porque no acabamos. No te preocupes. No te preocupes. Ahorita solo vamos en la introducción. Dice aquí, en capítulo 23, entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Para empezar, convocó a los líderes. Miren, sentémonos, vamos a hablar con las autoridades, con los jefes. El líder de tu vida eres tú. Habla contigo mismo. Y tu carne te va a decir, no quiero. No, espérate. Sí, vamos a trabajar con eso. Y fuerza tu carne. Porque muchas veces le obedeces más a tu carne que al Espíritu Santo. No quiere, dice la carne. No quiero. Vamos, levántate, hará gana. Hay que trabajar. No. Tienes que ordenarle a esta carne. ¿O estoy mintiendo? Usted sabe que el mayor enemigo que tiene es usted mismo. Es que no quiere. Pero tenemos que someter esta carne para hacer las cosas correctas que a Dios le agrada. La carne nunca va a querer. Jesucristo mismo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Entonces, tú que eres el líder, toma la decisión. Tu alma, pues, tu ser interior. Bueno, el hermano dijo esto, de veras que debo de orar. Y la carne te va a decir, no hombre, ni le hagas caso. Ya se le va a pasar. Ya se te va a pasar, Liz. A veces me dan ganas de orar, pero después se me pasa. No, que no se te pase. La carne te va a decir, ya se te va a pasar esa ganas, ya es una locura de un momento porque fuiste a la iglesia, pero ahorita que ya no vayas, tranquilo, hombre, la vas a agarrar al suave y ya, regresa en tu mismo rutina y todo chévere, todo nice. No, todo eso somete a la carne, que ya no mande. Amén. Que sea el Espíritu Santo. Y mira, él llamó a los líderes y luego dice el 2, luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá, junto con todo el pueblo, porque dijo, señores, esto no solo yo lo voy a hacer, esto tienen que entender que estarán conmigo, porque yo soy el líder y como el pueblo debe de seguir al líder, amén, el pueblo debe de seguir al líder. Oiga bien, pero cuando el líder anda bien. Si el líder no anda bien, pues ¿cómo lo va a seguir?
Lea la palabra de Dios y usted va a ver que siempre que los reyes como líderes hacían lo malo, lamentablemente el pueblo lo seguía. Lo seguía. Pero también cuando el líder hacía lo correcto, el pueblo lo seguía. Y había una gran bendición. Una enorme bendición. Tal grado que dice la palabra de Dios que el pueblo dice, siguieron al rey porque vieron que Dios estaba con él. Qué hermoso eso. Y dice, no hombre, aquel Dios está con él, sigámoslo. Ahora, el que anda carnal le gusta seguir al carnal también. No, hombre, fíjate que este es muy cuadrado, este habla y predica eso, pero ¿verdad que no es así? No, le dice el carnal. Aquel que anda más en la carne, no, eso no es tan necesario, eso es para los judíos en aquel entonces. Ya tú ya no tienes, ya Jesús lo hizo todo tranquilo, al suave. ¿Verdad que sí, vos? Sí, pues sí, me quedo con este líder. Me encanta este líder. No, hombre, este líder está como me lo mandaron a hacer, así como yo lo pedía. Vámonos a Timoteo. A la palabra del Señor. Según de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán líderes o maestros. Oiga bien. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán atrás de mitos. Amén. Y ahora está así. No viera que este hermano, no, hombre, este hermano no me gusta cómo enseña. Siento que como que es muy severo. Si Dios es amor, y como amor Él me perdona todos estas cosas que yo hago. Entonces la gente dice, empieza a clasificar, y se ha dado cuenta que los niños hacen eso. Bueno, mi papá es más enojado, como que no me va a dejar. Mi mamá como que sí, me va a dar permiso. Le voy a decir a mi mamá. Y cuando le dice a la mamá, pero no le da permiso, va donde el papá. Tal vez mi papá aquí en esta parte es un poco aguado. Y como es algo así aguado, lo convenzo. O sea, va viendo el que, su conveniencia. ¿Sí? Vean que somos pícaros los seres humanos. Sin vergüenza. La palabra de Dios dice acá, llegará ese tiempo. Mira que iglesia, unos 3 pelones como allá, son bien pagados, bien estrictos, hay unos 3 pelones. Con tal de que los 3 pelones se vayan al cielo, hermanos. ¿De qué sirve que hayan miles de miles en una congregación, pero no estén haciendo la voluntad de Dios? Y quizás solo unos cuantos se vayan de esos miles. Hermanos, busquemos agradar a Dios, no al hombre, a Dios. ¿Y cómo lo vas a ver? ¿Cómo fue que Josías llega a esta conclusión de hacer esa limpieza total en el reino? Por la palabra que estudió, por la palabra que leyó. Es necesario que tú y yo la leamos, pues. Entonces empezará a haber un cambio en nuestras vidas, una transformación en nuestros corazones. ¿Sí? Y dice que llamó a toda la gente como líder. Él llamó a primero llamó a todos los demás líderes, después llamó a toda la gente. Y mira lo que hizo: acompañado por los sacerdotes y los profetas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto. O sea que fue necesario leer la palabra. Miren, señores, jóvenes, niños, ancianos, todos ustedes, oigan, les voy a leer esto para que vean que no ha salido de mi corazón. Lo que les voy a leer es palabra de Dios. Ahora, si usted va a hacerlo conmigo, es porque usted va a obedecer a Dios, no a mí, a Dios. Y nos vamos a someter a Dios, no al rey, a Dios.
porque el rey estaba sometido a Dios. Entonces le dice, sometámonos a Dios. Y les empieza a leer para que vean que no era locura de él, no era invención, a saber qué le pasó, ya se volvió loco. No, encontró la verdad. Descubrieron el rollo, descubrieron la palabra de Dios que había estado escondida porque los otros reyes perversos tal vez lo hubieran quemado, destruido, desaparecido, pero cuando la lee dice, aquí está la verdad, aquí está la voluntad de Dios. Y empiezan a leerla, dice la palabra. Verso 3. Estamos en 2 Reyes 23, verso 3. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Con todo. Aquí no era de que, tal vez ahora sí, por un año, por dos. No, con todo el corazón y con toda el alma. Señor, queremos obedecerte. Me llama la atención que él tomó el lugar allí en el templo de autoridad. Y yo me pongo a pensar, cuando Salomón dice la palabra de Dios, que se levantó y empezó a bendecir al pueblo allí cuando se dedicó al templo como líder, como rey, y empezó a hablar como la autoridad. Yo digo, ¿cuánto tiempo pasó para que un líder genuino dijera, yo quiero hacer con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi ser, tu voluntad, Señor? Mucho tiempo, pero se cumplió. Llegó ese momento en que un profeta, cuando se dividió el reino, el hijo de Salomón, llamado Roboam, dice la palabra de Dios que se dividió en el periodo de reinado de él y quedó Jeroboam en las 10 tribus del norte y Roboam en las 2 tribus del sur. Y la palabra menciona cómo llegó un profeta, un siervo de Dios, hacia el norte donde estaba Jeroboam edificando un altar para rendirle culto a dioses falsos, y le dijo, se levantará un hombre llamado Josías, el cual destruirá el altar y todas estas edificaciones, y en este altar quemará huesos de muertos, porque eso era como algo, como un insulto, como algo abominable a cualquier dios, porque decía, porque tú te has desviado, él hará lo que a Dios le agrada. Mira, se cumplió, llegó el momento. Este hombre hizo una limpieza total. Necesitamos, hermanos, tomar nuestro puesto de autoridad, dejar que sea Dios, guiados nosotros por Dios, quien haga esa limpieza. Que tengo que hacerla, yo he oído, pero le das largas. Es que debería de hacer este cambio. Es que debería de quitar esta costumbre. Pero ahí está todavía. Ahí tienes ese bulto, ese pecado. Hay que limpiarlo, hay que tomar el puesto de autoridad y decir, lo haremos ahora. Amén. Cambia. No, hermano, mejor otro día. ¿Lo haremos ahora, sí o no? Amén. Como que lo veo dudoso. Ustedes no van a andar con cosillas limpiando, quitando la idolatría, como que lo están pensando. Entonces eso significa que tiene dominio eso sobre ti. Es necesario quitarlo eso, romperlo. No dudes, no seas cobarde. Decídete por tu Señor. Y aquel hombre convocó y tomó su lugar y empezó a decir, nos comprometemos y lo haremos, hagámoslo. Empezó a hacer aquella limpieza. Mis amados hermanos,
hagamos nuestra parte. Trabajemos. Dejemos que Dios habite solamente Él en nuestro corazón. Toma el lugar que le corresponda. Amén. No dejes que pase así como en Judá e Israel muchos años, tanto tiempo, porque eso se va a ir llenando más de malas costumbres, idolatría, cosas desagradables a Dios. Hay que hacer eso, hay que ponerle un alto y hacer una limpieza, buscar a Dios, como lo hizo José, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Oh Dios, quiero amarte a ti. Amén. Le damos las gracias a Dios por su palabra, hermanos.